pero me han elegido acá no para que hablen de mí, sino para que nos cuenten la experiencia, el panel que nos acompaña. Primero quisiera presentar al doctor Ortiz, no sé si quisiera que nos presente él también un poquito su experiencia, el doctor Miguel Barragán, Rocío Enciso y por supuesto César Urrutia de SpaceDat. Paso entonces a hacer esa breve presentación. Muy buenos días, un gusto y un honor estar aquí compartiendo esta mañana con el panel. Mi nombre es Óscar Ortiz, soy ingeniero agrónomo de profesión, graduado en la Universidad Nacional de Cajamarca. Hice mis estudios de maestría y doctorado en la agraria aquí en La Molina, en Lima, y en la Universidad de Reading, en Inglaterra. Y he trabajado durante más de 20 años en investigación para el desarrollo, especialmente de la pequeña agricultura campesina, en el Perú con papa y camote, pero también África y en Asia, donde el Centro Internacional de la Papa tiene sus actividades en aproximadamente unos 30 países. Es un gusto estar aquí para compartir algunas ideas sobre el futuro, sobre la agricultura inteligente, sobre los retos que tenemos que enfrentar para asegurar que haya suficientes alimentos para todos en el futuro. Muchas gracias, Tony. Buenos días a todos. Muchas gracias a los organizadores por esta oportunidad de dirigirme a ustedes junto con el panel que me acompaña. Yo soy ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Nacional Pedro Urrugallo. Hice una maestría en la actual Universidad de Aberystwyth en Gran Bretaña, en el Reino Unido. Antes era el Colegio Universitario de Gales. Y gané mi doctorado en la Universidad Estatal de Iowa, en Ames, en los Estados Unidos. He trabajado muchos años en investigación agraria, en desarrollo de germoplasma, soy fitomejorador y principalmente en el INIA, en el Perú, y también he tenido la oportunidad de trabajar fuera del Perú como científico del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo de CIMMYT en México, con base en México y con muchas visitas a Centroamérica, principalmente y el Caribe. Y estoy acá para justamente tratar un tema que es muy importante, como vamos a ver y como ya lo han dicho los conferencistas anteriores, que tiene que ver directamente con el futuro de la humanidad, así de dramático o se puede decir. Muchas gracias. Gracias. Hola, soy Rocío Enciso, soy economista de la Universidad de Lima, trabajo en Camposol. Para los que no conocen, Camposol es la empresa agroindustrial más grande del país. Somos los primeros exportadores de palto y arándano a nivel mundial. Es un orgullo para el país tener una empresa como Camposol, que está en los primeros lugares de todos los supermercados del mundo. Y bueno, curso un MBA en la Universidad de Piura y trabajo hace 10 años en el departamento de calidad, ahora en sistemas integrados de gestión y también en el área de investigación y desarrollo. Yo les voy a hablar un poco de los retos que tenemos como agroexportadores y qué estamos demandando en temas tecnológicos desde nuestro país hacia afuera. Gracias. Mi nombre es César Urrutia, gerente de SpaceDat. Tal vez yo voy más al lado personal porque tal vez puedo reflejar directamente con ustedes. Tuve la oportunidad de estudiar en Estados Unidos, estudié biología, en los momentos cuando el terrorismo tal vez era un problema serio, ¿no? Y a raíz de eso tuvimos un proyecto en el lago Titicaca, un proyecto de contaminación, y yo estaba por terminar la universidad, me faltaba un mes, y una de las empresas líderes justo en Iowa, donde estudié también, me propuso venir a Perú, al lago Titicaca, a desarrollar ese proyecto con bacterias, ¿no? Y el muestreo era tal cual se hace ahora en muchas agrícolas o en muchas situaciones que vas con un GPS y sacas una muestra, y a raíz de eso surgió el tema de la tecnología, cómo podíamos sacar muestras, no en forma puntual, pero utilizando satélites para tener información sobre grandes extensiones, ¿no? Entonces, de alguna manera, tuve la oportunidad de otra vez migrar, salir del Perú y terminé en Italia, donde hice una maestría, viví 9 años en Italia, hice una maestría en interpretación de imágenes de satélites. Luego regresé al Perú ya desde el 2010 más o menos, y incursioné en el tema de drones, ya no solo de satélites, y a raíz de esto hemos
focalizado una de las líneas de negocio a través del startup que ahora que tenemos, que es SpaceDat Drones, para temas agrícolas, ver cómo la tecnología puede brindar un valor agregado y cómo puede solucionar problemas que van mucho más allá de nuestro país, ¿no? Esta nueva agricultura de millennials, que son los grandes consumidores de un crecimiento demográfico, una clase media enorme que pasa de 2 billones a 5 billones en los siguientes 10 años, de una agricultura muy pequeña, casi en una distorsión con una agricultura muy grande y muy competitiva, pero que las dos tienen que no solamente conversar, sino ser definitivamente sostenibles para poder tener un desarrollo de largo aliento. Todo esto acá genera una serie de preguntas y una serie de desafíos. Mi pregunta inicial sería, ¿cómo plantean ustedes cuáles consideran que son los cuellos de botella que limitan la competitividad de la agricultura con base en la experiencia que tienen ustedes y con una visión tecnológica? O sea, ¿desde qué punto de vista la tecnología puede resolver esos cuellos de botella que limitan la competitividad el día de hoy? ¿Hasta qué punto esos cuellos de botella no son necesariamente que, no sé, que a una región específica le falte una carretera? Eso, la tecnología no tiene nada que hacer con eso. O sea, pueden tener tecnología de los dioses, finalmente sacar 5 veces más producción, pero si no está la carretera ahí, no funciona. Entonces, al margen de la infraestructura, yo iría a pensar en que la tecnología puede resolver esos cuellos de botella, ya sea en la parte logística, en la parte de mercadeo, en la parte de información, en la parte genética, en la parte productiva en general. ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que ustedes creen que está limitando esa posición el día de hoy? Quisiera empezar por el doctor Ortiz, que tal vez desde su visión de pequeños productores, altoandinos, seguramente pues resilientes con esto del cambio climático, en las posibilidades que hay ahí de que esa pequeña agricultura deje de padecer y pueda convertirse en una agricultura que pueda llegar a los mercados de manera más eficiente. Por favor. Muchas gracias. Efectivamente, quisiera enfocar mi intervención desde el punto de vista de la agricultura familiar, de la pequeña agricultura campesina, que aún es prevalente en muchos países en el mundo. Aquí en el Perú, más del 90% de unidades productivas son de pequeña agricultura. Estamos hablando de agricultura que tiene menos de 3 hectáreas de terreno en total. Y esta agricultura todavía brinda más del 70-80% del trabajo agrícola. Entonces, esta agricultura, en contraposición a la agricultura de agroexportación, existe allí, está allí y aún provee gran cantidad de los alimentos que consumen las ciudades en las zonas de la sierra, de la selva y de la costa. Bueno, pues principalmente aquí, si hablamos de agricultura inteligente, hablamos de cómo mejoramos la toma de decisiones de esta agricultura campesina, de la familia campesina, cómo hacemos que la información llegue a ellos de manera apropiada para que puedan entender los procesos agrícolas, no solo a nivel de su parcela, de su predio, pero especialmente tengan una visión más de territorio, de conexión con el mercado. Este es un primer problema. Me parece que allí no hemos logrado todavía los mecanismos para hacer disponible la gran cantidad de información que existe en las redes a nivel mundial a la agricultura campesina. Y el segundo reto no es solo acceso a información, es cómo esa información se convierte en lo que el expositor anterior mencionó, en toma de decisiones, en conocimiento que pueda ser usado para mejorar la toma de decisiones. Los ejemplos que hemos visto en muchos otros países, esta toma de decisiones es automatizada, pero en la pequeña agricultura el tomador de decisiones es todavía el hombre o la mujer campesina que maneja los predios. Para mí, entonces, allí tenemos un primer cuello de botella y yo creo que debemos mejorar esa parte para que la pequeña agricultura campesina pueda estar mejor preparada para enfrentar los cambios climáticos, el reto que se viene hacia el futuro, especialmente en el manejo de agua. Sabemos que en los Andes eso va a ser un problema fundamental en las próximas décadas. En el Centro Internacional de la Papa
hemos trabajado muchos años para desarrollar nuevas tecnologías y sabemos que eso es importante, pero concuerdo plenamente con los expositores anteriores, solo tecnología no resuelve los problemas. Tenemos que establecer mecanismos de conexión. Y esto no solo es tecnológico, esto no solo es una innovación tecnológica o digital, puede ser una innovación organizacional, nuevas formas de conectar a las personas, de establecer empresas cooperativas, empresariales, etcétera, de tal manera que se aproveche en el futuro. Bueno, yo quiero comenzar reflexionando sobre la agricultura como tal, con la agricultura como actividad económica inclusive. La agricultura siempre es una actividad riesgosa, siempre ha sido así. Y ese riesgo es particularmente mucho más importante en las regiones tropicales, que es donde nosotros estamos situados. El Perú, si hablamos en términos de área agrícola, comparado con el total del territorio nacional, esta área representa pues menos del 5% del territorio nacional y más o menos alrededor de 6 millones de hectáreas, y de las cuales anualmente cosechamos entre 4 y 5 millones de hectáreas. Si nosotros comparamos, digamos, ese hectareaje que representa todos los cultivos a nivel nacional, con solamente un solo cultivo en otros países que tienen mayor área agrícola que nosotros, por ejemplo, en el caso de maíz en los Estados Unidos, que siembran entre 38 y 40 millones de hectáreas, o Brasil 14 millones, nos damos cuenta, podemos dimensionar en qué, digamos, situación nosotros estamos en términos de área con relación al mundo. Y aún así, la agricultura representa para cualquier país, incluyendo al Perú, una de sus principalísimas actividades económicas, del cual depende la mayor parte de la población, principalmente de la población rural. Entonces, eso representa un gran reto para nosotros, porque aparte de eso, con esa cantidad de área nosotros tenemos que hacerla producir para alimentarnos mejor, para asegurar nuestra soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria del Perú. La agricultura en cada una de nuestras 3 regiones naturales presenta características diferentes y problemas diferentes también. Pero hay un problema que sí es transversal, que es la pequeña agricultura. Nosotros, ya lo mencionó el doctor Ortiz, el minifundio es una de las características de nuestra agricultura, y eso está llevado de la mano de la pobreza y del hambre. ¿Cómo se van a presentar los escenarios con las amenazas del cambio climático que ya está presente, que ya lo estamos viviendo? Es algo que todavía no podemos totalmente predecir. Lo único que sí debemos estar conscientes de que tenemos ya que acelerar mucho, primeramente estar conscientes de la amenaza real que representa el cambio climático, en este caso enfocado en la agricultura, y renovar los esfuerzos para ver cómo es que nosotros podemos sobrellevar este gran reto, esta gran amenaza que va inevitablemente a afectar la vida de todos los habitantes del planeta, que ya lo está afectando, pero en particular a las regiones de mayor pobreza y a los agricultores y pequeños agricultores del Perú. Entonces, yo me quedo hasta ahí en esta reflexión Bueno, yo me voy a enfocar un poco, ellos han enfocado en la agricultura interna, yo me voy a enfocar en la agricultura de exportación, hablando un poco de lo que venías diciendo de los millennials y los retos que tenemos, y sumado a la productividad, que ya para una empresa es lo primordial, porque sin productividad no podríamos llegar a los costos para obtener el margen que necesitamos. Sumado a eso, tenemos los retos de que cada día los consumidores son más exigentes. El millennial tiene una app en su celular que va a un código de barras de nuestro producto y lo lee y dice qué pesticidas usamos, qué químicos post cosecha utilizamos, etcétera, y lo come o no lo come, y de hecho cada vez más los consumidores lo que quieren es tener orgánicos.
¿no? Luego yo comía hace 10 años una uva con determinado sabor y cuando la comía la cáscara me raspaba la garganta y la pepa me fastidiaba y no sabía dónde tirarla, ¿no? Entonces ahora quiero una uva sin cáscara, con cáscara delgadita y seedless, ¿no? Sin pepa. Igual en la mandarina, tenía una mandarina muy rica con pepa, la pepa me fastidia sin pepa, pero ahora la pelo, las uñas se me malogran, entonces quiero Easy Peel. Entonces, aparte de tener la productividad en campo, lo que necesitamos es tener nuevas variedades y para eso hay un gran reto que es todo lo que está relacionado con la biotecnología molecular y vegetal. Entonces, en ese sentido, en el Perú se hace muy poca investigación. La mayoría de semillas las traemos de centros de investigación internacionales y a la adaptación de esas semillas a nuestros climas y además con todo el cambio climático que hay por encima, es bastante difícil y complicada. Además, el proceso de traer una semilla al Perú para una institución que no es una institución de investigación, que es una empresa privada, tiene una serie de requisitos que justamente debemos trabajarlos en conjunto con las instituciones del país, como el INIA o también otras instituciones como el SENASA. Y esos son un poco las limitantes porque estas instituciones todavía no tienen tecnología también de información para poder actuar de manera rápida. De hecho, tienen muy buena voluntad, nosotros trabajamos de la mano con ellos, pero hace falta que estas instituciones funcionen de manera tal que la investigación se haga en nuestro país. Tenemos otras fuentes de cooperación como el CONCITEC, que tienen fondos no reembolsables justamente para la investigación, pero igual se traban por temas políticos. Tenemos otros fondos como el PINIA, que están destinados específicamente para hacer investigación en tecnología en el país, porque un equipo para biotecnología molecular puede costar más de $1 millón. La empresa privada de hecho invierte, de hecho yo tengo un laboratorio bastante moderno que lo he conseguido con fondos del Banco Mundial y otros fondos internacionales, pero no puedo avanzar porque me hacen falta algunos equipos, me hacen falta PhDs, y me hacen falta semillas y material genético para poder seguir haciendo pruebas. Entonces yo creo que ahí hay un importante tema institucional, como decía Oscar, que no solamente es que la tecnología tiene que ser un aparato muy moderno, eso lo puedes ir y comprar ya en el mercado, ¿no? La tecnología tiene que llegar hasta la institución, hacia la organización y poder hacer que el aparato organizativo, sobre todo el estatal, que tiene que apoyar en estos temas, funcione. Sí, y yo creo que hay que analizarlo desde un punto de vista macro, ¿no? Porque es evidente que la agricultura tiene que reinventarse. Hemos ya visto las estadísticas, la cantidad de agua que va destinada a la agricultura es el 70% aproximadamente, pero estos números muchas veces suenan bonitos, pero quedan plasmados en una PowerPoint y no le damos realmente el significado que ello tiene. Es decir, tratemos de entender a escala personal qué cosa significa el 70% de agua utilizada para la agricultura. Es decir, si nosotros nos bañamos por 10 días y tomamos 10 duchas, 7 de esas duchas probablemente vayan destinadas a la agricultura. Si hay un cambio de 1 grado centígrado en la temperatura, ¿cómo eso se va a reflejar en el día a día de nuestras vidas, ¿no? Entonces yo creo que realmente el efecto que estamos causando en todas las actividades que tenemos, sean gas invernadero, sean efectos de erosión en los campos, creo que hay que reflexionar mucho y por ahí va el tema, en el modo de pensar, ¿no? Yo creo que tenemos que ser disruptivos en todo sentido. ¿Cómo la tecnología realmente nos puede dar esa posibilidad de hacer ese salto de calidad a nivel local, a nivel regional y a nivel mundial? Porque yo creo que el Perú sí tiene el potencial de exportar tecnología de punta. Tenemos científicos que están construyendo drones. Yo vengo trabajando con satélites de hace 15 años y me doy cuenta que el satélite tiene un potencial enorme, pero no para cultivos intensivos, más bien sí para cultivos extensivos, llámese soya, trigo, maíz. Y lo que vemos, por ejemplo, en el caso de Camposol, que son cultivos intensivos, estamos hablando de los superfoods, ¿no? La palta es un superfood considerado en Estados Unidos, en China, con un potencial enorme de nutrición, igual el arándano, las uvas. Entonces, ¿cómo podemos focalizar la tecnología que estamos desarrollando para poder brindar información, recolectar esa data
y entender el funcionamiento de una planta y tratar de mejorar los resultados, la productividad, cómo focalizar nuestros recursos para, de alguna manera, entender, por ejemplo, mediante cámaras infrarrojas o cámaras térmicas, sean montadas en drones o en satélites, el nivel de clorofila en la planta y poder determinar el estado de salud de esa planta. Y si estamos trabajando tal vez sobre una pequeña, no sea representativo, pero consideremos 2.000 hectáreas de arándanos. Si yo puedo saber exactamente en esas 2.000 hectáreas dónde irrigar en forma precisa o dar mayores fertilizantes o dar una cantidad precisa de pesticidas, estoy ahorrando recursos y no solamente recursos económicos, estoy hablando de recursos que van a tener una influencia sobre el planeta, ¿no? ¿Cómo una población de minifundistas que por metro cuadrado pues no son nada, ¿no? Porque finalmente están sumamente dispersos en la sierra peruana, cómo podemos hacer un uso eficiente de los recursos para poder llegar con extensión o con información a esos productores que además tienen un nivel pues de educación y de conocimientos muy limitados y que tampoco podemos gastarnos pues mucho dinero en poder hacer esto acá masivo? ¿Cómo pueden conversar estos dos temas? ¿Cuáles son ahí los riesgos, las oportunidades y estos desafíos? Tenemos que considerar que si bien es cierto, por un lado, la ciencia y la tecnología están avanzando muy rápidamente, ya lo hemos visto en las presentaciones anteriores, lo mencionan los colegas, las innovaciones tecnológicas o las ideas creativas están allí. El reto fundamental es cómo, para la pequeña agricultura, es cómo creamos innovaciones de tipo organizacional que permitan a esos pequeños agricultores tomar decisiones colectivas en forma conjunta. Y no estoy hablando necesariamente de las antiguas ideas cooperativas o cooperativistas, estoy hablando de organizaciones empresariales que permitan a los pequeños agricultores comenzar a tomar decisiones en conjunto, saber y entender hacia dónde deberían orientar sus actividades productivas, entender mejor, conectarse mejor con los mercados, conectarse mejor con otras organizaciones proveedoras de servicios, de información, de tecnología. Y para eso me parece fundamental el rol de los gobiernos, tanto locales, regionales como nacionales. Y afortunadamente aquí tenemos 4 regiones presentes y creo que los gobiernos regionales tienen un papel fundamental en dinamizar lo que ahora pues se habla mucho del ecosistema innovador, ¿no? Cómo conectamos, cómo organizamos a esos pequeños agricultores, lo conectamos con la industria, lo conectamos con los proveedores de servicios para que la pequeña agricultura campesina no continúe siendo toma de decisiones individuales, sino sean decisiones de manera más colectiva. Tenemos pues que enseñar a los pequeños agricultores a buscar, encontrar e interpretar información apropiada, y las instituciones de apoyo tienen un rol fundamental que cumplir allí. Nosotros en el Centro Internacional de la Papa hemos estado trabajando en esa línea de desarrollar metodologías que permitan crear este grupo innovador. Una metodología que desarrollamos se llama el enfoque participativo en cadenas productivas, que simplemente significa sentar a los diferentes actores de la cadena de la papa a conversar sobre ideas de negocios. Y en base a las ideas de negocios, ¿qué roles pueden cumplir cada uno de esos actores para convertir esa idea en realidad? De allí han nacido las ideas como las hojuelas de papas nativas, que ahora las encontramos en los supermercados, o las ideas de tener papas nativas en pequeñas bolsas en los supermercados también disponibles. Han nacido ideas de negocios que están dinamizando la cadena de la papa y el sector innovador. Y yo creo que el camino va a conectar la innovación tecnológica por un lado, pero la innovación organizacional es fundamental. Y aquí aplaudo justamente la presentación de Luis Arnal, donde enfatiza ese factor, cómo entendemos mejor lo que los usuarios necesitan. Y acá usuario puede ser la sociedad en su conjunto.
no solo el pequeño agricultor, sino el consumidor, el poblador que necesita agua, que necesita aire limpio. ¿Cómo entendemos mejor esos usuarios y planteamos la conexión entre diferentes sectores? ¿Cómo cree usted que la tecnología puede ayudar a prepararnos para los cambios? Usted dice, bueno, no sabemos qué cosa va a pasar en el futuro, ¿no? Pero sí sabemos que el cambio climático es una realidad, por decir así, y que tenemos que estar preparándonos para enfrentar esos desafíos. ¿Cómo la tecnología puede ayudarnos a prepararnos? Bueno, esa es una incógnita todavía, porque efectivamente, hablando del pequeño productor, del agricultor de subsistencia, principalmente aquellos que están localizados en las zonas altoandinas, ellos enfrentan mayores retos. Pero sin embargo, tenemos que entender de que a través de los años, a través de los siglos, ellos han desarrollado una capacidad de resiliencia que les ha permitido adaptarse de alguna forma al medio ambiente donde viven, adaptarse a los riesgos. Entonces, la agricultura altoandina de subsistencia, de minifundio, es una agricultura diversificada. Esta diversificación es un mecanismo de defensa que han desarrollado los pequeños productores. Si siembran papa por acá y se les muere, pues que el trigo, que era la cebada, ¿no es cierto? O tienen el cuyo, tienen la vaquita. Ese es por un lado. Por otro lado, bueno, digamos, sin perder de vista eso de acá, esto significa que nosotros tenemos que enfocar el desarrollo de tecnologías y el desarrollo de alternativas tecnológicas que se basan en digamos, oportunidades de tecnología moderna desde el punto de vista de sistemas. Esto que parece tan sencillo de decirlo, muy poco ocurre. Y además, junto a eso, tenemos que comenzar a entender mejor lo que piensa y la forma como actúa el agricultor, el pequeño agricultor. Porque esto ya se transforma no solamente en una actividad de supervivencia, sino también de cultura, de religiosidad, del pago a la tierra inclusive. Entonces, para hacer cambios, para proponerle cambios a ese agricultor, tenemos primero que entenderlos muy bien y comenzar a desarrollar tecnologías que permitan de manera sostenida y muy firme ir poco a poco tratar de revertir este tipo de agricultura de forma tal de que comience el agricultor no solamente a ganar confianza, sino también a incorporarse poco a poco a la vida económica activa de la agricultura. Es cierto, la asociatividad es una de las respuestas, pero el desarrollo de tecnologías tiene que estar ligado a este desarrollo de sistemas, a entender los sistemas y a entenderlos a cómo es que ellos actúan y cómo viven. La agricultura familiar, la agricultura de subsistencia, también tiene su correlato en la educación que deben tener los agricultores. Por lo tanto, no es un tema tan sencillo, o sea, es un tema complejo. Pero al final, el agricultor siempre va a mirar, digamos, la agricultura no solamente como un medio digamos, de vida, sino también como un medio para asegurar el futuro de sus hijos. Así lo está comenzando a ver. Y le voy a contar para terminar esta parte algo que llama la atención y que tiene que ver después con estas reflexiones en términos de hasta qué punto nosotros podemos pensar en estas tecnologías en agricultura de precisión, en agricultura inteligente, etcétera, en beneficio de los pequeños agricultores. Hace muy poco, como digo, de la celebración del Día Nacional de la Papa, estuvimos justamente con la gente del Centro Nacional de la Papa en una comunidad altoandina de Cusco, donde se hizo una ceremonia del pago a la tierra en una comunidad situada a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, de campesinos quechua hablantes, ¿no es cierto?, que utilizan inclusive aperos desde la época de los incas, prácticas agrícolas desde la época de los incas. Sin embargo,
Algunos de ellos estaban utilizando celular a esa altura. Por lo tanto, ese es el punto, ¿no? Cómo entenderlos y cómo desarrollar estrategias que permitan justamente asimilarlos a ellos a la agricultura que todos nosotros queremos. Y en esa necesidad y esa sobrecantidad de información que hay cuando llegan al anaquel y ven el producto y lo voltean y ven el QR code y ven quién lo producía, quién no lo producía, y esa cantidad de información que hay el día de hoy en la web, de la cual una parte es verdad y todo el resto es mentira, ¿cómo hacemos para separar la paja del trigo? ¿Cómo hacemos para realmente poder llegar a un consumidor que no esté cansado de ya ver la cantidad de certificaciones que tiene el producto cuando llega ahí? A veces las certificaciones yo he visto inclusive, qué sé yo, esas bolsitas de café que parecen las casacas de los corredores de carros, que tienen tantos sellos que ya no se sabe qué es lo que venden, ¿no? Y hay el sello de la rana, y hay el sello de las aves, y la huella de carbono, y la huella hídrica, y ya no cabe nada más. Entonces, esa necesidad sobre necesidad de contar con todas estas certificaciones. Por eso crearon el QR. Entonces, pregunto lo siguiente: ¿cómo está moviéndonos todo ese sistema el día de hoy? ¿Qué consideras tú que son los grandes desafíos y las soluciones? ¿Y de qué manera la tecnología te puede ayudar para eso? Bueno, en verdad el tema es complicado porque sí hay información errónea, pero lo más importante es que el consumidor es un consumidor más inteligente porque tiene más información. Y también es cierto que es bueno que tenga información si es que lo vemos desde el punto de vista de nosotros mismos como consumidores y qué queremos que realmente nos den de comer, ¿no? O sea, ¿queremos un GMO o queremos realmente, hay una diferencia entre genéticamente modificado o mejorado? Y la gente empieza a conocer un poco esto y qué implicancias tiene la tecnología también dentro de la propia alimentación y la salud. Yo creo que el éxito, lo hablo ya en forma de particular como la empresa y la estrategia que nosotros utilizamos con el consumidor. Nosotros somos un país que lleva muchos años de atraso a comparación de otros países en temas de conocimientos de alimentos y todavía aquí no se hablan de esas cosas. En Europa el agua ya no puede tener cloro, yo ya no puedo clorar para desinfectar una fruta, tengo que tener ozono, y lo que nos puede parecer tan normal a nosotros, porque todo el agua en el Perú es clorada, en otros países ya no es así. Entonces, para entender un poco si es verdad las cloramidas, los cloratos hacen daño o no hacen daño, en qué proporción hacen daño, en qué proporción el cadmio hace daño, si la tierra en un país minero tiene cadmio, entonces hay una serie de cosas, para eso sirven todas las certificaciones, porque las certificaciones te hacen hacer una serie de análisis para que tú digas realmente hay o no hay cadmio o no hay restos de pesticidas. Yo creo que lo más importante, y que es la estrategia que Camposol usó, es primero tener mucho conocimiento técnico. Hay un equipo especializado que puede responder claramente a estas preguntas y decir qué cosa realmente hace daño, qué cosa realmente no se puede hacer, qué cosa realmente hace el mundo entero, por más que diga que no lo haga, y qué cosa tenemos como retos. Obviamente estos temas de mejoramiento genético, el control, por ejemplo, biológico, crear el animal bueno que se coma el malo para no usar pesticidas. En Camposol todo nuestro arándano es con control biológico, ya no usamos pesticidas. No es orgánico porque hay una serie de cosas que evita que sea con el sello orgánico, pero en verdad es pesticide free. Entonces sí hay una serie de acciones y lo primero que hay que hacer es que en el momento que tienes tú al community manager recibiendo todas estas cosas del QR que llegan a través de las apps en todos los supermercados, en un Walmart, en un Costco, llega al consumidor, y en la China y en Hong Kong es una locura. Entonces la gente llega, captura la información y te dice, y bueno, ¿y qué cosa es la urea? ¿Y qué cosa es esto? ¿Y por qué no es orgánico? ¿Y por qué? ¿Y cómo hacen para conservarlo 30, 60 días? Usamos atmósfera modificada. ¿Y qué es atmósfera modificada? Le están metiendo gases a la fruta, ¿cómo la fruta absorbe? Entonces, la verdad es que lo mejor que hemos podido hacer es decir, esto es la atmósfera modificada, funciona así, así, así. Y decir la verdad. Entonces la gente va, busca en Google, googlea y ve, oye, realmente es así, ¿no? No hay nada extraño.
Pero nuestro reto sí es hacer cómo dejamos de usar un procloraz y usamos una biopelícula de cítricos para que no le salga hongo en el pedúnculo al mango a la hora de exportarlo. Y eso es lo que hacemos justamente en los laboratorios, y es para eso que justamente necesitamos que el Estado y en verdad las instituciones como el INIA, incluso el Centro Internacional de la Papa nos ayuda muchísimo en muchas cosas, se unan, sean fuertes institucionalmente y puedan traer esta tecnología que es costosa, que la empresa privada puede invertir, puede hacer, venimos haciendo a las veces del Estado varias veces, podemos invertir, pero tenemos un límite. Estamos hablando de millones de dólares, ¿no? Que no solo podrían beneficiar al agricultor exportador grande. Yo tengo pequeños agricultores y sería feliz si pudiera copiar en más partes y si los pudiera tener organizados. Entonces, yo creo que sí hemos hecho un trabajo en el norte, bastante con pequeños agricultores, hemos logrado hacer estas comunidades. Hay todo un trabajo previo, yo alguna vez trabajé en el Centro Internacional de la Papa y conozco la estrategia del CGR y todo lo que cuesta agremiar a los pequeños agricultores, pero yo creo que sí se puede. Y para que los agricultores pequeños puedan salir adelante, primero el Estado tiene que saber qué cosa les va a enseñar, porque a veces está totalmente desalineado. Van a una estrategia y no es lo que el verdadero agricultor necesita. Nosotros a veces vamos, llegamos y simplemente decimos, mira, tienes que sacar Global Gap, tienes que ser socialmente responsable. ¿Qué es eso? Tienes que tener el Rainforest. Muy bien, yo te ayudo. Como grande ya sé lo que tienes que hacer, cómo te tienes que enfocar. 3 o 4 prácticas que no te van a aumentar los costos y encima te voy a ayudar a ser ordenado en tu cosecha para que tengas mayor productividad. Te voy a enseñar técnicas que te van a enseñar a regar mejor. Y eso rápidamente el agricultor de un año a otro ya tiene su producción en exportación. Entonces es muy importante que los recursos se focalicen de manera que sean efectivos. Okay, gracias, Rocío. Cuéntanos, desde ese punto de vista, hay innovaciones que se importan, ¿no? Cosas que se tienen de afuera, cosas que se repiten, que se peruanizan, digamos así, para poder ser adaptadas acá. ¿Cómo ves tú ese movimiento el día de hoy? Cuéntanos si son esas tecnologías de uso del territorio, de geoprospección. ¿Cuáles tú crees que son las que van a venir acá al Perú, las cuales van a venir acá para quedarse? ¿Cuáles tienen más posibilidades? ¿Y cómo lo ves eso en general? Sí, tu pregunta es muy interesante y calza justo en lo que estamos haciendo como estrategia de negocio, porque estamos tratando de escalar la operación y llevar la tecnología que estamos desarrollando a otros países de la región. Hemos ganado Lab 4 en Chile, estamos con NXTP Labs en Argentina y estamos midiendo el grado de innovación que tenemos localmente y comparándolo con otras startups o otras empresas líderes a nivel regional. Hace unos días estuvimos en AgTech Latam, en ICA, y tuve la oportunidad de conocer a Yang Kim, que es el gurú de la agricultura de precisión. Y a raíz de esa conversación salió una propuesta interesante que la lanzo un poco al aire para que todos se unan, que consiste en crear el Future Farms o Predictive Farms, como me gusta llamarlo, que va a ser la agricultura de precisión del futuro, que integra diferentes regiones del Perú y comparte la data que se puede recoger desde satélites, drones, sensores a tierra, tal vez apps móviles, aplicaciones que recogen sanidad, N funcionalidades, todos en una sola plataforma, ¿no? Entonces yo creo que hay diferentes actores, tanto locales como internacionales, lo hemos visto en las presentaciones anteriores también, que pueden aportar a esta plataforma. Y el objetivo común, ¿cuál es? Es crear algo muy parecido a lo que hace Waze, ¿no? Todos prácticamente hoy día usamos Waze para movernos de un lado a otro. ¿Y qué te permite Waze de alguna manera como concepto, ¿no? Para que la idea sea clara? Te permite tener información, y otra vez subrayo la palabra información, data, para poder crear mejores trayectorias en base a la información de otras personas que ya han recorrido esas mismas calles o esos mismos lugares, ¿no? Entonces, si podemos juntar toda la data de diferentes agrícolas, valga el paréntesis, digamos, y hemos volado más de 30 agrícolas, hemos recolectado data de miles de hectáreas de diferentes cultivos del Perú, y la idea es no solamente crear algoritmos
de Nowcast, es decir, llegar a estimar niveles de clorofila, área foliar y relacionar eso a, por ejemplo, niveles de producción, ¿no? Y poder tener un Nowcast, es decir, predecir el día de hoy cuánto será la producción en arándano o en paltos, sino llegar a recolectar tanta data que uno pueda tener algoritmos de forecast, es decir, predecir con una anticipación de 6 meses, un año, lo que va a ser la producción, ¿no? Pensándolo a futuro, lo que eso podría representar para empresas líderes del sector, saber cuánta palta o cuánto arándano van a producir con 3, 4, 5 meses de anticipación y a qué mercados ya podrían estar vendiendo esos frutos, ¿no? Muchas gracias, César. Y entonces enfrentamos ahora a un sistema público, digamos así, de gobiernos locales, como usted lo decía, con un presupuesto muy chiquito y con un montón de cosas por hacer. O sea, el to-do list de ese alcalde empieza acá y acaba en el sótano, ¿no? Y solamente tiene una cantidad de plata limitada. Inclusive el CIP está también en las mismas condiciones, como cualquier institución que tiene que pelear sus presupuestos. ¿Cómo hacemos, desde su punto de vista metodológico, para esa toma de decisiones colectivas de las cuales usted nos hablaba, ¿no? ¿Qué ejemplos hay de poder conectarse de esta manera? Imagínense que usted mañana es elegido uno de esos alcaldes y tiene que tomar esas decisiones. Usted está en esos zapatos y tiene que decir, bueno, yo voy a agarrar la herramienta de la tecnología para cambiar y transformar este entorno a productores que tengan mayor competitividad. Gracias, Tony. La pregunta de cómo hacemos para lograr resultados con presupuestos muy limitados me trae a la mente la necesidad de actuar colectivamente a nivel de diversos sectores de la sociedad. Es decir, si la municipalidad o la región tiene recursos limitados, es posible que conversando con otros sectores de la sociedad se puedan obtener recursos adicionales. Se ha observado en el país casos como Ica, donde el sector público-privado trabajan en conjunto y obtienen recursos, los usan más eficientemente. En Moquegua, sector minero, sector agrícola, trabajando juntos. ¿Cómo se llamaría su proyecto? ¿Qué proyecto lideraría usted? Yo le llamaría convergencia. Y este es un concepto que yo lo aprendí hace algunos años, que lo lanzó el MIT. De convergencia significaba para ellos unir a los científicos con los ingenieros para crear soluciones prácticas, pero yo iría más allá. Yo creo que la convergencia tiene que darse a múltiples niveles de la sociedad: gobierno, educación, salud, inversión, sector privado, sector agrícola, sector minero. En el Perú tenemos que trabajar juntos. No puede ser que estemos opuestos cuando el recurso es compartido. Si nos apoyamos, si logramos conectarnos y tener los recursos de diversas fuentes, podemos lograr muchos mejores resultados. Yo creo que, y algo que quisiera compartir con ustedes, ya Rocío lo mencionó, todos nosotros somos consumidores de productos agrícolas. El desayuno, el almuerzo, la cena, son productos agrícolas. Todavía no hemos inventado la agricultura artificial, aunque ya se viene. Pero por ahora somos consumidores de productos agrícolas. Tenemos que nosotros como consumidores influir en la imagen de la agricultura. Y los millennials ya lo hacen, ellos eligen sus productos. Nosotros también podemos escoger lo que consumimos y de cierta manera contribuir a que la agricultura sea más responsable, climáticamente inteligente, sustentable. Y creo que todos, no es solo una tarea del agricultor o del INIA o del CIP, somos los consumidores y la sociedad los que tenemos que cambiar la imagen de la agricultura. La agricultura es lo único que transforma energía solar en alimentos, no hay otra actividad. Entonces tenemos que mejorar su imagen, repotenciarla y trabajar juntos. Gracias, doctor Ortiz, gracias. Doctor Berenarán, desde mi experiencia, yo también he estado en esos zapatos, ¿no? He sido jefe de INIA durante 2 años y medio y he tenido que soportar el trabajar en una institución, pues, la cual, de nuevo, las demandas están
muy por encima de las capacidades que podía tener. Y uno no sabía casi por dónde empezar, por más planes estratégicos que uno elaboraba. Nos ha hablado usted de la diversificación, que es una manera de contrarrestar los riesgos, y nos ha dado una visión casi antropológica, ¿no?, de cómo deberíamos trabajar en esos espacios. ¿Cómo considera usted, siendo además ahora un funcionario público de alto nivel, que debería ser el enfoque del Estado peruano con respecto a la investigación? Cuéntenos, para acercarse, ¿no?, a esos gobiernos locales, para acercarse a esas empresas agroexportadoras, para acercarse a esos muchachos que el día de hoy están trayendo tecnologías que hace 5 o 10 años nadie siquiera se imaginaba que podían existir, y poder tal vez ese leverage, o sea, apalancarlos para llegar de manera colaborativa a generar todo un sistema del cual usted nos conversaba para hacer un desarrollo más eficiente. Bueno, una de las, hay varias cosas claves ahí, pero uno de los aspectos, digamos, importantes es la colaboración, la participación, la investigación participativa, pero la participación entendida de una manera mucho más amplia, no solamente el concepto actual que manejamos, investigación participativa, haciendo que el productor participe en la investigación, sino que tiene que participar, esa participación tiene que ser mucho más amplia, tiene que tener una base mucho más amplia. No es una tarea sencilla, porque siempre cuando tenemos esa visión, enfrentamos no solamente la idiosincrasia de la gente, que a lo que me he referido, los patrones culturales, sino también los intereses, ¿no?, los intereses que son, por supuesto, respetables y propios de cada grupo. Pero sin embargo, la realidad, no, tenemos que enfrentar a la realidad. La realidad es lo que ya se ha dicho, se ha venido diciendo, personificada en este caso por el cambio climático, y sin duda de que el Perú tecnológicamente tiene que irse adaptando tecnológicamente a enfrentar con mayor eficiencia estos tremendos retos. En el caso, por ejemplo, de nosotros, el INIA comenzó ya hace más de 4 años a trabajar en agricultura de precisión. Se han hecho alianzas estratégicas con las universidades españolas, con la Universidad de Barcelona, con la Universidad de La Mancha. Se tiene alianzas también estratégicas con la Universidad Nacional de Ingeniería, con la Universidad de Lima. Se están desarrollando aplicaciones para celulares, de tal forma de que comience y se está recopilando información, de tal manera de que todo está unido a un gran sistema informático, tiene finalmente que llevarnos poco a poco a acercarnos a la agricultura, que ya no es el futuro, sino la agricultura actual, que es la agricultura de precisión. Y yendo inclusive más allá, tenemos que comenzar a pensar de cómo es que toda esta situación, todo este panorama, tiene que obligarnos a cambiar a toda la sociedad. Por ejemplo, la formación de los profesionales relacionados con el sector agrario. El perfil del ingeniero agrónomo, por ejemplo, no va a ser en la formación del ingeniero agrónomo, no va a ser el mismo pues de acá a 15 años o a 10 años. Inclusive el actual no es igual al de hace 10 años, pues porque hace 10 años nadie pensaba en enseñar biotecnología moderna o el uso de herramientas biotecnológicas, por ejemplo. Entonces ahora estamos, por lo tanto eso comienza a cambiar la formación, el perfil de formación del agrónomo. Y luego ahora estamos hablando de agricultura de precisión, ¿no?, la agricultura inteligente. O sea que tenemos que enfrentar el futuro con todas esas herramientas que nos da la modernidad y el cual el INIA no está definitivamente alejado. No podemos nosotros dejar de sintonizar el entorno, que el entorno es toda esa velocidad del cambio tecnológico que existe, del conocimiento, porque si no nos quedamos desfasados y eso significa sencillamente quedarse inquieto, inanimado, sin ninguna respuesta.
Pero yo particularmente sí, estamos tratando de entender mejor esto, implementando todo este tipo de herramientas modernas de tal forma de estar al tanto en biotecnología. Tenemos un arma, quiero terminar rápidamente, tenemos ahora un recurso muy poderoso que no tenías tú, Tony, cuando estuviste de jefe de línea, que es el PENIA, el Programa Nacional de Innovación Agraria, que después de 40 años, ¿no?, pone a disposición de línea recursos que nunca los tuvimos. Y eso nos está llevando rápidamente a asumir digamos, a resolver el reto de cómo hacer, de transformar rápidamente a línea en una institución moderna y eficiente. Y en ese camino estamos, y lógicamente eso no lo vamos a lograr sin que no tengamos que interactuar necesariamente con todos los actores del sistema nacional. Gracias, doctor, es el deseo de todos. Rocío, Camposol es una empresa moderna, agroexportadora, líder, y tiene que ver con tecnologías desde la preparación de las tierras y esas zonas pues seriasas y desérticas, y luchar con los nematodes, ver el riego tecnificado y la precisión de los qué sé yo, fertiductos que llevan el fertilizante de manera individual, ver de qué manera las predicciones meteorológicas lo ayudan a determinar si es que año va a ser un año frío para que la palta floree y para que acumule, qué sé yo, horas de frío o no, el espárrago. Y al mismo tiempo tiene que tener toda una visión pro mercado, ¿no? De decir cómo me estoy yo conectando con ese mercado en la parte comercial, en mis compradores, en los recibidores, cómo está moviendo mi producto en los almacenes, está llegando, si se adelantó la uva chilena o se atrasó la uva de California. Nos pasa lo mismo que nos pasó esta última campaña y nos quedamos con esa ventana de exportación ya sin ventana, una ventana cerrada. Entonces, en esta parte tecnológica en la que siente Camposol o sienten las empresas privadas, de cierta manera, por lo que he escuchado, que están navegando solas, que tienen su presupuesto y allá ellos pues harán su procedimiento para traer sus semillas, traer sus plantones, verán cómo se acomodan, verán si se van a una feria en Chile o en Italia o en otro lado, y poco a poco de ellos dependerá de manera casi endógena su propio desarrollo, porque no ha podido todavía consolidar esa relación hacia los gobiernos locales, a los gobiernos regionales, inclusive hacia instituciones del Estado como el CIPO, como el INIA. Entonces, ¿qué crees tú que se viene? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué tendría que hacer la empresa privada de manera proactiva en sus gremios, en la CONFIEP, en COMEX, en ADEX, en todos esos diferentes mesas de discusión y clubes de madres que tienen? O sea, ¿cuál debería ser ahí el enfoque? En verdad ya hemos iniciado el tema. El ministro de Agricultura, con ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo, creó una mesa de agroexportación, y en verdad una mesa para discutir todo lo que hace falta para sacar adelante no solamente a la exportación, sino a cómo agremiarnos, cómo hacer frente a los mercados que cada vez son más exigentes. Además tenemos que ser sinceros, ¿no? Yo sé que acá hay gente de otros países, pero todo el mundo cuida su economía, y ahora que ya los tratados de libre comercio están abiertos, ya no hay aranceles, ¿qué hay? Hay barreras fitosanitarias. Entonces, necesitamos, porque sin el protocolo bilateral firmado entre Perú y Estados Unidos para la exportación de la palta Hass, no hubiésemos podido nunca exportar palta. Y todo ese trabajo se hace en conjunto con el SENASA, con el INIA. Las instituciones del Estado son sumamente importantes porque nosotros no vamos a exportar como Camposol, vamos a exportar como país. Y si algo pasa, ya sea de un pequeño agricultor que no cumpla o que no tenga la misma tecnología de Camposol para asegurar que todo el sistema de calidad está cumpliendo con los estándares que el país solicita, simplemente nos cierran el origen. Por uno chiquito nos cierran el origen a toda la exportación. Y el SENASA y el INIA tienen la responsabilidad de controlar el cumplimiento de estos estándares. Y claro, presupuesto de repente no hay para el SENASA, presupuesto recién le acaban de dar los recursos del PINIA al INIA, pero presupuesto hay por todos lados. O sea, plata no, de repente
sí, al momento de revisar el presupuesto participativo hay un montón de requisitos, pero al final, ¿cuántos de esos requisitos se ejecutan? Ni el 30%. Las universidades tienen un canon minero para innovación. Ahorita solamente la Universidad de Trujillo, 200 millones. La Universidad de Ica, Arequipa, entre todas suman más de, no te puedo decir, más de 1.000 millones de dólares en canon minero que no se ejecutan ningún año. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo sí te diría que podía hacer con eso. Entonces, creo que la verdad, los drones por lo menos, un par de drones, ¿no? Que ya tenemos drones con ellos. Entonces, la verdad es que hace falta que se tome atención. Ahorita le han dado este fondo a Linía. ¿Y qué han dicho como condición para empezar a ejecutarlo? Porque además hay un fondo para el sector privado muy interesante que yo le estoy coqueteando ahí a Linía. Pero ¿qué han puesto como que prerequisito? La consultoría de reorganización. No, pues, o sea, yo creo que ¿por cuántas consultorías de reorganización has pasado? Entonces, la verdad es que hagan su consultoría, pero ejecuten, o sea, suelten los fondos por otro lado para los proyectos, empiecen, traigan las semillas, utilicen la infraestructura inmensa. Ya quisiera probar ahí en la Puna, en todas partes, a ver si de verdad va a crecer un arándano, ahí va a crecer, y no puedo hacerlo porque me choco con una institución que tiene toda la voluntad del mundo, que tiene mucha gente. Con ellos trabajamos el espárrago, con ellos han trabajado Damper Lancachofa, la vez pasada Damper mencionaba cómo habían estado trabajando una serie de cultivos, pero de pronto, cuando ya tenemos todo listo, políticamente se retrocede, ¿no? Yo postulé a un centro de investigación inmenso, lo hice con Deloitte, la otra empresa se presentó con la Universidad Católica del Perú, unos trabajos que no se han hecho nunca acá con políticas de propiedad intelectual, con modelos de gobernanza, me presenté con la Wageningen de Holanda, con la Universidad de Valparaíso y la de Michoacana de México, con el Centro Internacional, con un Centro Internacional Tecnológico de España, y simplemente por temas, no sé, el proyecto que duró más de 1 año y medio para invertir, trabajo, claro, se cayó políticamente. Entonces, me faltaron los drones. Claro. Me faltaron los drones espía para saber qué se hablaba ahí por el Congreso. Entonces, eso es un poco lo que yo quisiera que entendamos, ¿no? Gracias. César. Tengo 2 preguntas. Uno es, ¿cuántos de estos realmente sobreviven? O sea, ¿cuántos Space Dad se quedaron en el PowerPoint? ¿No? ¿Y cuántos en verdad pueden seguir adelante? ¿Y qué tenemos que hacer como peruanos en la parte colaborativa para poder hacer de esto acá más realidades y que haya más de estas iniciativas? Yo creo que es una buena pregunta y va a depender mucho de la determinación de cada startup o de cada empresa y de cuánto uno cree en lo que está realmente innovando, realmente creando. Estamos haciendo cosas que no existen, ¿no? Entonces, de alguna manera, esas ideas, transformarlas en una actividad comercial, en un negocio y llevarlo desde un nivel base a un nivel escalable, a nivel regional, y estar ya pensando en exits, en The Climate Corporation, por ejemplo, son ideas, pero es un poco el think big, ¿no? ¿Hasta dónde tú crees que la tecnología que estás desarrollando o que estamos desarrollando, porque es un grupo de gente, pueden realmente tener un impacto positivo, no solamente en la agricultura, sino en cada una de las personas que de alguna manera se viene afectada en el día a día por el cambio climático, por ejemplo, por la falta de agua, por la erosión de los terrenos, ¿no? Y ahí yo creo que es interesante bajar otra vez a este nivel, a tierra, y hacer un llamado a los inversionistas, porque hay muchas ideas buenas, pero esas ideas buenas tienen que llevarse de la mano y tener un buen mentoring, tener gente capaz, como tú lo sabes, para que muchas veces el científico de la universidad, que es una mente brillante, no tiene la idea comercial. Entonces alguien tiene que rescatarlo y hacer un business plan, un plan de negocios, encontrar un mercado, encontrar mentores, encontrar contactos, ¿no? Y por el lado del sector privado también tiene que haber esa mentalidad disruptiva para poder invertir en tecnología, porque si esa tecnología sale y nadie la adquiere, nadie la compra, nadie la fomenta,
nadie la usa en el día a día, también va a morir, como decías tú. Van a haber muchas startups que no van a seguir. Y es ahí donde creo que es importante que la inversión en el PBI crezca realmente, porque el Perú tiene menos del 1% destinado a innovación, a investigación, y eso no nos va a permitir seguir innovando, seguir creciendo, o los que realmente logren hacer algo van a salir y no se van a quedar aquí, las mentes brillantes van a migrar. Entonces, creo que hay mucho por trabajar, creo que hay que crear los mecanismos adaptos para que la universidad, los centros de investigación, las empresas privadas que hacen investigación puedan correr en esta fase donde no se necesita solamente poner fondos y decir yo investigo y yo creo, no, sino realmente traducir lo que sale del mundo de la investigación, del R&D, en ideas comerciales, y esas ideas comerciales exportarlas hacia el mundo, ¿no? Porque tenemos el potencial. Tenemos la capacidad. Gracias, César. Doctor Ortiz, gracias por su participación. Doctor Barandarán, señor Enciso, señor Urrutia. Yo me siento personalmente afortunado y muy orgulloso de haber podido ser el moderador de este panel. Creo que todos sus conocimientos, sus insights, como se dice, nos van a llenar de información para, a partir de una reflexión estratégica, pues poder llegar también nosotros a tener nuestras propias ideas y poder apoyar cada uno desde su trinchera a que esto sea un sector cada vez más competitivo y cada vez más poderoso. Gracias a ustedes, un aplauso para el panel. Gracias.